¿Sabías tú que hay una sabiduría diabólica y animal? Por lo general, cuando nosotros hablamos de sabiduría, hablamos de cosas edificantes, saludables. Incluso en estudios pasados, conversamos de que la sabiduría que proviene de Dios es aquella que nos permite aplicar el conocimiento que también Dios nos reveló a través de su palabra correctamente. Es a través de la sabiduría de Dios que nosotros podemos empezar a tener una mente con discernimiento. Es esta capacidad de distinguir entre lo que es bíblico y lo no bíblico, lo que está en tinieblas, a pesar de que esté en una envoltura luminosa, y lo que está en luz, la luz bíblica. Hoy vamos a conversar de la sabiduría diabólica para establecer estas distinciones y continuar absorbiendo este conocimiento que nos va a permitir prepararnos para esta nueva etapa donde vamos a tener inteligencia artificial a nuestra disposición, y ya nuestros niños, jóvenes y familiares están sumamente atraídos por esto, y nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos apoyar a esta nueva generación? ¿Cómo podemos modelarle el evangelio cuando parece ser que la brecha entre el adulto y el joven cada vez es como más grande? A lo largo de todos estos estudios que hemos realizado, sobre todo los de los últimos 2 miércoles pasados, hemos desarrollado lo que es el conocimiento verdadero, el conocimiento que proviene de esa mente de Dios que nos dio el privilegio. A nuestro Dios Todopoderoso le plació permitirnos a nosotros conocer parte de su drama a través de sus profecías, a través de su evangelio. Y esto es fascinante porque se lleva a cabo en la práctica en cada una de las áreas de nuestra vida. Al mismo tiempo, pudimos conversar de que hay una falsa ciencia, un conocimiento fútil que es aquel que envanece al portador, que en vez de ayudarlo a crecer en comunión con Dios, lo aleja por completo. Lo coloca un hombre intelectual, pero no espiritual. Un hombre que se cree su propio Dios. El miércoles pasado también conversamos de que así como hay una inteligencia humana, que es la artífice de crear esta inteligencia artificial, la Biblia nos revela que hay una inteligencia espiritual. Siguiendo esta línea de distinciones, vamos a conversar hoy de esta sabiduría, la que viene del cielo, y la sabiduría diabólica. Con esta introducción vamos a leer Santiago 3, del 13 en adelante. Palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El Espíritu Santo nos revela en esta porción bíblica que hay una sabiduría que viene del cielo. Pero hay una sabiduría en la tierra que es terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo podemos distinguir y discernir cuál es la que proviene del cielo y cuál es la terrenal? Si nosotros leemos con precisión y con lupa lo que aquí describe, todo lo que tiene que ver con la sabiduría del cielo está íntimamente relacionado con el carácter del seguidor de Cristo. Es el carácter a través del cual yo puedo tener una buena conducta.
Es el carácter el que me va a permitir a mí hacer buenas obras en mansedumbre. Es el carácter que yo desarrollo en esta comunión espiritual, el cual me va a permitir a mí entrar en comunión con Dios cuando yo estoy en contención, en celos o en alguna obra de perturbación. Porque cuando yo permito en mi corazón el resentimiento, los celos, las contiendas, ahí se está gestando una obra perversa. Porque yo estoy permitiendo que una raíz de amargura germine dentro de mí y me va a llevar a una sabiduría que no es la que proviene de lo alto. Aquí menciona los frutos de justicia. Es importantísimo que nosotros podamos reconocer cuáles son los frutos que la Biblia describe que provienen del carácter de un creyente fiel. Con mucha facilidad vemos incluso iglesias que se dejan llevar por el activismo. Empezamos a ver que realizan el mismo comportamiento que algunos políticos y hasta narcotraficantes han apelado por esta estrategia, que es llevarle abrigo al que tiene frío, alimento al que tiene hambre, techo al que tiene necesidad, alumbrado al que está a oscuras, y a través de estas acciones pensamos que son frutos del Espíritu. Nosotros tenemos que empezar a discernir qué es el fruto del Espíritu, y cuando nosotros leemos Gálatas 5 del 22 al 25, los frutos del Espíritu son todos los que están relacionados con el carácter, no con la acción. Es el carácter, y a través de este carácter podemos llevarlo a la acción. Estos frutos como amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, estos frutos tienen que ver con el carácter. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de los frutos? Porque estamos hablando de la sabiduría que viene de lo alto. Y la sabiduría que viene de lo alto se manifiesta por los frutos. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero es importante que sepamos a qué frutos se refiere el Espíritu para empezar a discernir correctamente y cavar pozos en cada dominio de la Escritura. ¿Por qué? Porque las obras de la carne se pueden falsificar, se pueden emular, otros la pueden repetir, pero cuando se trata de los frutos del Espíritu que tienen que ver con el carácter, no se pueden falsificar. Tú, por más que quieras, no puedes falsificar la mansedumbre que otro tiene, no la puedes emular, la tienes que experimentar. El gozo que un hermano en la fe tiene, por más que tú lo anheles, si tú no estás en comunión con Dios, no puedes falsificarlo. Ok, con esta conclusión, ya sabiendo que hay una sabiduría diabólica y una sabiduría espiritual, y que es la sabiduría espiritual la que se manifiesta a través del carácter, yo puedo concluir que esta generación que tú y yo estamos viviendo, este tiempo, esta era, tiene más conocimiento y al mismo tiempo tiene menos sabiduría. Y la sabiduría que abunda en este tiempo es la animal diabólica, porque opera en comunión con una falsa ciencia y una inteligencia terrenal. Encontramos el obrar del más grande falsificador, Satanás. Dios nos da sabiduría de lo alto. Nos envía su palabra, la Santa Biblia, para tener conocimiento de su palabra, de sus misterios. Él nos equipa a través del Espíritu Santo de una inteligencia espiritual, y el gran falsificador, el adversario, también ofrece sabiduría, también ofrece conocimiento y también ofrece inteligencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la primera te lleva a la vida eterna,
así puedas sufrir en algunos episodios en la tierra. La segunda te puede dar fama, te puede dar reconocimiento, te puede hacer que llegues a la meta de una manera más rápida, pero ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes la vida eterna? ¿Por qué decimos que esta generación tiene más conocimiento pero más sabiduría diabólica? Porque cuando nosotros encontramos los descubrimientos y empezamos a establecer una línea, un patrón en la historia, descubrimos la pólvora para hacernos daños. Tenemos más tecnología en este tiempo, pero está siendo usada en millones de almas en el mundo para empobrecer su propio razonamiento. Óigase bien esto. Somos una generación que a través de un celular, ni siquiera de un computador, puede acceder a concordancias, a bibliotecas, a temas de interés, a temas científicos, a temas nutritivos, a libros, a bibliografías, pero no la usamos para esto. La usamos para distraernos, para ver, para emular comportamientos nefastos, para invertir horas y horas en series, en videos, en redes sociales. Y a través de esto, nuestra capacidad de pensamiento abstracta empieza a empobrecerse. Y una persona que no tiene esta capacidad de abstracción no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero tenemos más tecnología. Empezamos a notar cómo esta propuesta de Satanás, que da más sabiduría, más conocimiento y más inteligencia, está autodestruyendo al portador. Hay más avance y más frialdad. Hay más bestialismo. Empezamos a ver con preocupación cómo ese ataque descarnado en contra de los más pequeños, de los niños. Cómo la trata infantil, me sorprende esta frase, esta cifra. 150.000 millones de dólares al año produce la trata infantil. Más maldad y más conocimiento. Ahora, si unimos esto que yo te estoy diciendo con el carácter de los hombres en los últimos tiempos descrito en 2 de Timoteo 3:1, encontramos que estamos viviendo este tiempo. También debes saber esto, que en los postreros días, yo me atrevo a decir que esos postreros días son estos días, vendrán tiempos peligrosos. Ya llegaron esos tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y ahí sigue la lista. Cuando nosotros somos honestos y vemos en qué condición se encuentra la moral, en qué condición se encuentra la integridad, en qué condición se encuentra el matrimonio santo, la familia, la cantidad de ataques, la cantidad de inmoralidad, de perversión. Si somos honestos, vemos que esos postreros tiempos de los que habló Pablo llegaron en este tiempo. Y así, con este diagnóstico que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 3 estudios, nos preparamos para ir a un siguiente nivel de inteligencia artificial. Yo no hablo de la inteligencia artificial como tal, sino el uso que le da esa mente reprobada, entenebrecida, embotada. Esto es lo que preocupa. Esto es lo que genera una preocupación latente por nuestros niños, por nuestros adolescentes, jóvenes, que no están preparados para recibir este siguiente nivel porque ni siquiera han fortalecido su carácter. Ahora, ¿cómo podemos abordar esto? ¿Cómo predicarle a los hijos?
cómo predicarle a este familiar joven. Porque aquí hay muchas personas con esta preocupación y me han escrito. Quiero enumerar una serie de recomendaciones. En primer lugar, enseña por modelaje y no por imposición. Es tan fácil cuando vemos representantes y padres que quieren el bien para sus hijos, pero entonces le quieren imponer e imponer. Estamos hablando en dominios espirituales. Hay cosas que deben imponerse porque si tú dejas que el muchacho haga lo que da la gana, claramente se va a ir por el camino del mal. Hay cosas que se deben imponer, pero en el dominio espiritual es mucho más saludable a través del modelaje. Un ejemplo breve y rápido. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Fue tan impactante para estos discípulos ver el tiempo que el Señor dedicaba para la oración, que ellos le piden: enséñanos a orar. Y Él entrega el Padre Nuestro como oración modelo. No fue que Él impuso esto, Él modeló y ellos aprendieron por modelaje. Si tú quieres que tu hijo pase más tiempo en la Escritura, que pase más tiempo en comunión con Dios, modélale eso. Tú quieres sacarlo del internet, pero tu hijo no te ve leyendo la Biblia. Tú quieres sacarlo de las redes sociales o prepararlo para la inteligencia artificial, pero tú no oras con tu hijo. Tú no bendices los alimentos. Tú no oras al comienzo del día. Tú no le das gracias a Dios. Entonces, ¿cómo pretendes tú que el muchacho aprenda si tú no le modelas? Debemos modelar. En segundo lugar, llénate de la palabra. Una jarra vacía no llena vasos. Cuando tú te llenas de la palabra, tú empiezas a argumentarle a tu hijo. Tú empiezas a tener una conversación de nivel porque te van a hacer preguntas. Tienen dudas. Son irreverentes en muchos casos. Tienes que estar lleno de la palabra para, como dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué tú tienes esta esperanza? ¿Por qué tú tienes esta fe inquebrantable? ¿Sabes argumentar tu evangelio? ¿Sabes predicarle el evangelio a otros en 5 minutos? ¿Sabes aprovechar 3 minutos? ¿Sabes preparar esa conversación para esta criatura que quiere respuestas? ¿O no sabes ni siquiera dónde estás parado? Tienes que estar preparado para presentar defensa. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero te van a argumentar. Y los muchachos ahorita son sumamente inteligentes. Y si le preguntan al ChatGPT para argumentarte más, te van a dejar desarmado. Llénate de la palabra. Número 3. Presta mucha atención a lo que te voy a decir. Dios opera, respalda y bendice cuando hay santidad. ¿Con qué moral le pretendes tú predicar al joven, al niño que está bajo tu responsabilidad, si Dios sabe lo que tú ves a escondidas por este celular? ¿Con qué moral tú pretendes enseñar o influenciar a otros cuando tu matrimonio está fraccionado, fracturado?
¿Con qué moral tú puedes tener o ser un instrumento efectivo en el obrar y en el accionar de Dios si tú no habitas en santidad? De Dios nadie se burla. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabes qué es lo que pasa en este tiempo con muchísimos movimientos y personas que ahora están llegando a Venezuela para hacer campañas, jornadas y obrar del Espíritu Santo? No lo creo, porque es más motivación que santidad. Y hay personas que van en búsqueda de una experiencia porque han degradado el Evangelio a que me sople el Espíritu y me caiga. Pero esto es mentira del diablo. Si tú no tienes un cambio y no permites que el Espíritu Santo opere en ti, le crees a la Biblia, te disipulas, realizas algo, un giro de 180 grados. Si tú no buscas la santidad, fidelidad en el matrimonio, fidelidad con Dios, fidelidad en los negocios, congruencia, no pretendas que Dios te respalde. Pero es más fácil ir a un estadio para que alguien te sople y te caigas al piso. Te caíste al piso, te quedó un chichón, pero no hay santidad. Y no va a haber cambio, no trasciende, simplemente fue una descarga, una experiencia nada más. Sin santidad, nadie verá a Dios. Tú puedes escuchar este mensaje, tú puedes tener la inquietud, pero si tú no tomas esa decisión y no le pides a Dios que te dé dirección, que te ayude, no trasciende, hermano. Hay personas que han traducido la Biblia en su totalidad del griego, del hebreo, del arameo a otros idiomas y son ateos. Son ateos. Se necesita un cambio importante. Y siempre la Escritura apela a una persona que crea lo que está recibiendo de este libro y lo ponga en práctica. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, que habites la congruencia, porque es en la congruencia donde opera la santidad y donde Dios respalda, bendice. Estamos tan preocupados por la situación y las cosas que vienen, que ahora la inteligencia y qué tal, pero se nos olvida qué fue lo que Dios nos mandó hacer. Prediquen el Evangelio, hagan discípulos, separados de mí nada podéis hacer. El que permanece a mí y mis palabras permanecen en vosotros llevarán fruto. Si yo no permanezco en su palabra, si no permanezco en él, no puedo llevar fruto. En último lugar, créele por completo a la Biblia. La Biblia es la verdad. Pueden venir todas las inteligencias que tú quieras. La Biblia siempre será más actual, siempre será más nueva, siempre tendrá más poder, porque la Biblia opera de la mano del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. La inteligencia artificial puede tener la Escritura, pero jamás tendrá el Espíritu Santo. Es el ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que pasó de criatura a hijo de Dios, que tiene ese Santo Espíritu y puede tener iluminación para entender la revelación y comprender que hasta la inteligencia artificial, la Biblia lo describió. Finalmente, quiero cerrar con una cita de G. Easy Riley. Él dice así, abro comillas: recuerden que los niños nacen con una marcada predisposición al mal. Por lo tanto,
Si se les deja elegir a voluntad, es innegable que elegirán el mal. La madre no puede decir cómo será su tierno infante, alto, bajo, débil, fuerte, sabio o necio. Pero una cosa que la madre sí puede decir con certeza es que tendrá un corazón corrupto y pecador. Es natural que nosotros hagamos el mal. Qué descripción tan precisa y tan bíblica del ser humano. El Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Proverbios 22:15: La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 29:15: La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Son estos jóvenes con esta descripción, con este diagnóstico, que se le está permitiendo entrar a un mundo tecnológico sin ningún tipo de restricciones ni supervisión. Son estos jóvenes que están entrando a la merced de la inteligencia artificial. Padre que me escuchas, a ti se te pedirá cuentas. Lo primero, tu prioridad es tu comunión con Dios. En segundo lugar, tu comunión con tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Luego todo lo demás. Si tú has sido capaz de poner en primer lugar lo que es todo lo demás, trabajo, nombre, eres tu propio ídolo, tus metas, tu trabajo, has abandonado la responsabilidad de tus hijos, tienes muchachos y crees que lo único que vale la pena es alimentarlo y vestirlo, y has olvidado que se te pedirá cuentas, quiero recordártelo en este momento, se te pedirá cuentas, se te pedirá cuentas, porque ellos tienen una disposición clara y están inclinados a la maldad. Por eso necesitamos modelarle. Por eso necesitamos obrar en santidad. Por eso necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Por tal motivo necesitamos el conocimiento verdadero descrito en la Escritura. Necesitamos inteligencia espiritual. Necesitamos estar preparados para presentar defensa. Es urgente que tengamos tiempo de comunión y calidad con la Escritura. Y de esta forma seremos luz en las tinieblas, sal en un ambiente de descomposición social. De esta forma seremos obreros efectivos y asertivos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que la gracia y que la paz de Dios te bendiga, y si este recurso fue de bendición para tu vida, te animo a que puedas compartirlo con tus seres queridos, con tus familias, con los tuyos.